Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar de un defecto que tenemos en este planeta, el agujero de la capa de ozono. Y es que resulta que la capa de ozono tiene un enorme agujero cerca de la Antártida. ¿Y cómo es que esto se está formando y a quién está afectando? La capa de ozono se forma por la escasez, pues claro, de ozono que la conforma. Pero para entenderlo un poco mejor, vamos a hacerlo como un pequeño escenario, como solemos hacer. El ozono se conforma por 3 átomos de oxígeno, nada más. El oxígeno que nosotros respiramos solo es por 2. Oxígeno 2, nosotros, oxígeno 3 es el ozono. Y esto está formando una enorme capa o disfraz para la Tierra y así evitar que tanta radiación que emite el Sol u otros, pues se meta a nuestro planeta y así evitar que nosotros salgamos quemados. Digamos que sin la capa de ozono no habría vida en este planeta, así que es por eso que la necesitamos. También hay capas de ozono en algunos otros planetas, como por ejemplo Marte. Sin embargo, sí, aunque tienen una capa enorme de ozono, no cumplen con el nivel de oxígeno, los 2 atomitos de oxígeno que nosotros respiramos. Sí tienen 3 para formar una capa, pero no es apto para que nosotros respiremos ahí. Es por eso que la Tierra es el único planeta en el que nosotros sí podemos respirar, además de la presión que esta tiene, que hace que nos podamos parar y estemos como normalmente solemos estar todo el mundo. Así que, ¿qué pasa con este enorme agujero que tiene la Antártida? ¿A quiénes afecta? Viene afectando a los países que están debajo, como por ejemplo Australia, puede ser alguna parte de la Tierra que salga afectado por esta, ya que está muy debajo de la Tierra. También Chile, que es un país que se encuentra todo abajo de América, y pues estos países que en sí se encuentran cerca de la Antártida son los que más salen afectados. Pero en la Antártida casi no hay nadie. ¿Cómo es posible que haya un gigantesco hoyo en ella? Sí, los hoyos de la capa de ozono normalmente se generan por gases. Tenemos eso en mente, ¿no? Hemos hablado de eso muchas veces. Ahora, ¿qué pasa con estos icebergs que se encuentran en la Antártida? Es casi todo hielo. Si es hielo y agua fría, entonces vamos a ponernos un poco a pensar. Si el agua fría se convierte en hielo, pues ¿qué pasa? Durante el proceso en el que el agua se convierte en hielo hay gases. No son calientes, son gases fríos. No como el agua se convierte en vapor, sino mientras esta toma una forma sólida, entonces va a haber gases. Estos gases fríos, claro que se elevan. Con tan solo un pequeño cubo de hielo hay suficiente para abrir el congelador y ver que todo está lleno de hielo y a veces hasta se llega a formar capas de hielo en el mismo congelador. Si tan solo una pequeña porción del tamaño de la puertita de arriba de un refrigerador puede formar tanto gas, entonces imaginémonos que casi un octavo de la Tierra está formando enormes cantidades de hielo, que son icebergs, ahí debajo. Además que no solo de agua y hielo se hacen gases, sino también de hielo a agua, porque estos reciben calor y ahí sí es un gas caliente como la evaporización. Así que con tantos gases fríos, gases calientes, cosas derritiéndose, cosas haciéndose hielo, temperaturas bajas y a veces temperaturas altas, es obvio que va a haber muchísimo gas, pues, por ahí. Y si todo este gas no tiene ninguna otra escapatoria que subir, ya que pues la presión evita que este se mantenga debajo, es un gas, obviamente va a subir, entonces la capa de ozono no tiene mucho más que con todo el oxígeno combinado de estos gases que se está elevando, las pequeñas partículas de 2 oxígenos se van a mezclar con las de 3, ahí no se van a llevar muy bien y las de 3 empiezan a desaparecer. Es por esto que la capa de ozono se está rompiendo, digámoslo de esa manera, y está formando un enorme agujero. Pero ahora, ¿hay alguna salvación? Pues de hecho sí, porque este agujero era enorme y se redujo ¿con qué? Con la pandemia. Claro que la pandemia fue algo terrible que pudo haber pasado, pero honestamente pudimos ver los cambios que le hizo al ambiente también. Sí, para nosotros pudo ser algo terrible, pero para este enorme agujero que está en la capa de ozono, no pudo hacer, no pudo haber sido mejor, porque redujo la mitad de este agujero. ¿Por qué? Porque digamos que todo el calor que las actividades humanas están formando en todo el planeta se condensa para abajo. Todo este gas pues termina para abajo porque sí, sube, pero la capa de ozono es un círculo y al final si pones algo en un círculo siempre va a rodar hacia abajo. Esto mismo pasa con el gas. Si todo el gas se concentra ahí debajo, entonces por eso el hoyo está ahí debajo. Si las fábricas, por ejemplo, dejaron de producir ciertos materiales durante la pandemia, que fueron que 3 años, y también otros
pues coches, transporte, lo que sea, se dejó de producir tanto gas durante estos 3 años de encierro. Es por eso que el agujero que hay debajo del planeta se redujo. Así que si no hacemos algo rápido y este agujero termina expandiéndose mucho más, vamos, solo nos tomó 3 años resolver la mitad, otros 3 años nos va a tomar la otra mitad y ya no hay problema, ¿verdad? Pues no, lo más pequeño es lo más difícil de resolver. De igual manera, sea lo que sea que nos tarde, todavía estamos a una microfracción de tiempo para poder resolver este problema. Empecemos a hacer actividades humanas de una manera más reducida si es necesario y posible. Y pues no es por ser irónico, pero no hay que irnos al hoyo. Nos vemos en la próxima Acción con Valor.